Buenos días, mi nombre es Dylan Ovaldía, estudiante de Ciencias Criminológicas en la Universidad Estatal a Distancia. Este, por acá tenemos a Yasmín Rojas Ovaldía y no sé si nos puedes introducir un poco como qué cargo desempeñas, y así. Bueno, como mencionaste, soy empleada pública, soy profesora de orientación en un colegio y tengo ya más de 18 años de experiencia de ser orientadora y Ok. la misma cantidad de años trabajando en el sector público. Y como las principales funciones que desempeñas siendo orientadora. Ok, como profesora de orientación tengo que dar una lección a la semana a cada uno de los 13 grupos que tengo a cargo en materia de orientación por medio de los programas establecidos por el Ministerio de Educación. Atiendo padres de familia que tengan dudas sobre el rendimiento académico, orientación vocacional, sobre ausentismo, por ejemplo. Atiendo estudiantes que están en crisis, ya sean emocionales, mentales o de otra índole. Y también doy capacitaciones constantes a lo que es el personal docente para la atención en crisis de la población estudiantil. Eh, a continuación te procedería a hacer una serie de preguntas en base Muy a tu bien, conocimiento y experiencia. ok. Y, por ejemplo, la primera ya sería, eh, ¿conoce las principales leyes penales que aplican a los funcionarios públicos? Se conoce, ¿verdad? O yo conozco, pero por la experiencia de los años, no porque me hayan capacitado ni en la universidad cuando estaba cursando, ni tampoco el Ministerio de Educación, que es el patrón, sino ha sido todo de manera autodidacta. Que te has ido como educando por tus propios medios, por decirlo así, Exactamente, acerca del tema. investigando o que tengo casos, ¿verdad? Ya sea de papás o estudiantes en ese sentido, o que se ha presentado alguna situación de denuncias en el colegio. Entonces uno ahí investiga y se va dando cuenta de esto. Y entonces, con respecto a la segunda pregunta, si has leído algo relacionado con tus propias investigaciones, relacionadas con el Código Penal, la ley contra la corrupción, el enriquecimiento ilícito en la función pública, también Ley General de Contratación Administrativa o cualquier otra. ¿Alguna vez has leído sobre alguna de esas? Sí, como te digo, sí he leído de todo eso de manera personal porque se me han presentado casos y yo he tenido, ¿verdad?, que investigar para saber cómo enfrentar esa situación. Y en base a eso, ¿alguna normativa específica que recuerdes que sea aplicable, digamos, en este caso al colegio donde laboras? Sí, bueno, a nosotros nos mantienen, ¿verdad? Un manual, que es el manual de puestos de servicio civil, que es el que nos contrata ya en estado de propiedad. Y también está algo que se llama el Estatuto de Servicio Civil. De ahí bajamos en las legislaciones y vamos a tener el código que nos va a regir a nivel nacional. Y también tenemos que pertenecer a un colegio profesional y en ese colegio profesional también hay un código de ética que nosotros tenemos que aprender y resolver y acorde a todas las disposiciones que vienen ahí, nosotros tenemos que obedecer todo eso. Eso por lo menos a nivel de profesorado, pero también por ser empleados públicos nos tenemos que regir por el Código de Trabajo y por la Ley de Administración Pública. Mm. sea, es decir, que si bien no les dan como capacitaciones acerca del tema, no les enseñan sobre, por ejemplo, el Código Penal, ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito, sí tienen un cuerpo legal o una normativa escrita mediante la cual ustedes se tienen que regir. Es correcto, pero cuando te contratan, ya asumen que usted tiene ese conocimiento. Mm.
No puedes decir no lo sé, nunca me enteré, porque la misma ley de nuestro país dice que ningún ciudadano puede decir que desconoce la ley, ¿verdad? Sino que todos debemos de aprender la legislación que nos ampara como profesionales y como ciudadanos, ¿verdad? Entonces, cuando nos contratan, ya sea de forma interina o en propiedad, ya se asume que usted sabe todo ese cuerpo normativo. Mm, correcto. Con respecto a la siguiente pregunta, se dice que eh, en relación a la institución en la que usted labora, ¿alguna vez le ha dado alguna capacitación o explicación sobre las causales de responsabilidad penal que poseen el espacio de su cargo? Pues si conoce la Solo una, responsabilidad. solo una que está muy reciente ahorita, que es la ley 9999. Esta ley faculta a todos los estudiantes de hacer denuncias de la manera más sencilla posible, ¿verdad? Denuncias de que un profesor abusó, de que un profesor le faltó el respeto o que, por ejemplo, no está de acuerdo con la forma en que el profesor les da la clase. Entonces, pueden hacer la denuncia de manera inmediata y desafortunadamente para el cuerpo docente, ¿verdad? Le dan toda la verdad al alumno y el profesor o profesora que denuncian, ¿verdad? Lleva todo un proceso legal. Esta es como la última ley, ¿verdad? Que sacaron, la 9999, y en esa sí nos han capacitado con la idea de que nos cuidemos mucho. Mm. Y de hecho, eso que acabas de decir está muy relacionado a una pregunta que te quería hacer ya propiamente, Ajá. que dice, ¿ha sido usted testigo de alguna medida disciplinaria o penal hacia algún funcionario público? Y si es así, Sí, si podría dar un ejemplo así, como por encima nada más. sí, muchísimas desafortunadamente, ¿verdad? Y lo digo desafortunadamente porque a veces no hay razones de peso para la denuncia, pero como a los menores de edad, toda la información se la tienen que creer, ¿verdad? Entonces, se dan muchos. Por ejemplo, teníamos una estudiante con una enfermedad ya desde que ella nació y los profesores no le aplicaban bien sus adecuaciones curriculares, entonces la mamá procedió a hacer la respectiva denuncia al Departamento de la Defensoría de Estudiantes, ¿verdad? A nivel nacional, y automáticamente el colegio quedó denunciado y había que proceder en dar la respuesta respectiva para demostrar que no era tan cierto como la mamá lo estaba diciendo, ¿verdad? Pero puedo darte cualquier cantidad de ejemplos. Mm, ok. Y ninguno de esos se ha elevado como un juicio o algo así, ninguno de esos casos. No, ninguno juicio porque al ser Ministerio de Educación hay un cuerpo normativo a nivel interno en un departamento que se llama disciplinario. Entonces es como la vía administrativa, ¿verdad? Ya la parte penal es si un padre de familia, ¿verdad? No está contento con la resolución de la parte disciplinaria, ¿verdad? De este departamento, que ellos optarían por irse por la vía de juzgados. Pero por lo menos yo no he tenido nunca la experiencia de que padres de familia lleven esa vía, ¿verdad? Solo se quedan con la administrativa. Y ¿considera usted relevante que las instituciones informen a los funcionarios sobre situaciones que podrían acarrearle una responsabilidad penal? Yo diría que es bueno siempre que lo capaciten a uno. El Ujú, asunto es que por decirte, el Ministerio de Educación está llamado a no perder el tiempo, por decírtelo así. Está llamado a solo dar lecciones y lecciones y lecciones. Entonces, para poder sacar un espacio a todo el personal de un colegio es un poco difícil. Por eso lo que hacen es mandar correos continuamente con información para que usted obtenga la información por medio de estas instancias, ¿verdad? Pero no recibe propiamente usted la capacitación, sino usted en el correo lea y si quiere darse por enterado, pero si no quiere, pues entonces
Y ahí quedó el correo electrónico, ¿verdad? Sí, queda como a conciencia suya si usted realmente se capacita Exactamente, acerca del tema o no. exacto, si usted quiere leer sobre el tema o no, ¿verdad? O simplemente lo ignora. Mm, Pero sí es muy difícil sacar a todo un cuerpo docente de una institución para recibir capacitación. Y ahora imagínate de todo un circuito, ¿verdad? Sacar a más o menos unos 400 profesores, ¿verdad? Es como muy difícil poder hacerlo. mm. Y cree que quizás muchos funcionarios públicos que hoy se enfrentan a problemas legales lo hicieron por desconocimiento de las responsabilidades penales de su cargo. No, desafortunadamente en el Ministerio de Educación, los profesores, los educadores siempre tenemos, como dice el dicho, las de perder, porque la ley determina que al ser menores de edad con los que se están trabajando, hay que creer todo lo que el menor diga, por decírtelo así. Eh, Hay que creerle los supuestos a los menores de edad. Entonces, si un menor de edad dijo, aquel profesor me dijo tal cosa, entonces van y ponen la denuncia y ese profesor entra automáticamente a un proceso de investigación, ¿verdad? No, no dan ni siquiera el chance de defenderse, De se defenderse. defiende hasta el final, ¿verdad? Entonces, no es que se desconozcan, no, es que no nos permiten casi defendernos. Todo el tiempo entre colegas decimos, cuídese, lleve todo por escrito, lleve todo al día, lleve pruebas, ¿verdad? Porque definitivamente no sabe uno cómo va a reaccionar primero el estudiante y en segundo lugar el apoyo del encargado. Es decir, que casi que le están violentando un derecho que es, usted es inocente hasta que se le muestre lo contrario, casi que le están violentando ese derecho. Porque Es que de antemano sí, usted como que ya va perdiendo, por decirlo así. es correcto, más con esta ley 9999, porque simplemente el alumno en conjunto con el papá hacen la denuncia Ujú, y al funcionario lo sacan, por decírtelo así, de su puesto y lo reubican en otro puesto, ujú, mientras se hace la investigación, ¿verdad? Y no hay un momento en el que le puedan ceder el espacio para él explicar su punto de vista, si no es hasta el final de la investigación donde va a poder tratar de dar a la luz, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó con pruebas, con testimonios y cosas de ese tipo? Entonces, realmente es muy difícil para el cuerpo docente en la actualidad, ¿verdad? Defenderse de este tipo de denuncias. ujú, correcto. Y por última pregunta, si usted, bueno, un supuesto, si usted fuera un jerarca de una institución pública, ¿qué acciones tomaría para garantizarse que sus subalternos comprendan las responsabilidades penales y repercusiones que poseen ciertas conductas en el ejercicio de su cargo? Bueno, como jerarca de una institución de colegio, lo sería como directora, ¿verdad? Es pues el puesto máximo dentro de un colegio. Ujú, Y la única forma siempre es pasar estos correos que manda pues las autoridades del Ministerio de Educación Pública, pero trataría que en los consejos de profesores o en reuniones de personal, que son pequeños espacios donde nosotros nos reunimos, ¿verdad? No hay estudiantes, no hay papás, solo cuerpo docente, y ahí trataría, ¿verdad?, de ceder un poco de espacio para analizar estos documentos, ¿verdad?, estas normativas y que todos estuviéramos enterados de esto. Y no solo hacer consejos como reuniones para tomar decisiones en otras cosas, sino incluirlo como un punto de varios, para que me puedas comprender un poquitico ujú, más. Y si lo lográramos, ¿verdad? Contactar con los sindicatos del área de educación sí pueden facilitar mucha información y capacitación sobre esto. Entonces, trataría de que por lo menos una vez al trimestre llamar a uno de estos sindicatos a que llegara a darnos esta información, ¿verdad? Y nos capacite en los temas. ujú, correcto. Sí, como darle un espacio realmente a no solo mandar correos, sino
realmente capacitar a los funcionarios. Exacto, porque de los sindicatos llegan abogados que ellos tienen contratados a explicar bien esto. El Mm, asunto es que uno como director, ¿verdad? Que como jerarca del colegio, el puesto uno lo utilice bien, o sea, que usted no solo sea para administrar, sino también para instruir al personal. ujú, correcto. Y ya como por último, unas ¿Ah? dos preguntas. Estas son como, como enumerarlas, así como esta y esta. Ujú. Ajá, ¿Sabe usted de algunas conductas que puedan ser sancionables en el ejercicio de, por ejemplo, su cargo? sí, correcto. ¿Cuáles serían? Bueno, son un montón. Es Eh, todo como un mencionarlo. estatuto, ¿verdad? Y hay todo un documento en torno a esto, pero eh, se dividen en faltas leves, faltas graves y gravísimas. Así lo establece el Estatuto de Servicio Civil Ujú, y los códigos de ética y de moral de los colegios profesionales a los que uno tiene que pertenecer. Entonces, una falta, ¿verdad?, que te puede producir por sanción el despido es eh, que te comprueben, ¿verdad? Que te comprueben que robaste material de la institución. Y no solo material, sino también dineros que debían ser destinados, como por ejemplo para el comedor estudiantil, para el laboratorio de computadoras con la Omar Bengo, ¿verdad? Cosas muy grandes que involucran mucho dinero de por medio. Entonces, esa puede ser una falta gravísima con una causal de despido inmediato, sin goce de nada, ¿verdad? ok. Te doy otro ejemplo, o así. No, no, si quieres otro ejemplo, sí. Otro ejemplo, ahora más bien voy a dar una falta menor, ¿verdad? Que puede ser causal de una sanción de un mes sin goce de salario. Es, por ejemplo, decir calumnias de un estudiante y que el estudiante tenga testigos de que uno como profesor dio o expresó esas calumnias, esas mentiras del estudiante y entonces resuelven a favor del estudiante, ¿verdad? Como te comentaba ahora anteriormente, Ujú, más si ellos afirman tener testigos, entonces definitivamente la resolución es un mes sin goce de salario y uno está obviamente un mes en la casa de haciendo nada, ¿verdad? Esperando a que pase ese mes y luego te reincorporas al trabajo. correcto. Sí, Ujú. y esa de hecho me da pie para preguntarte la siguiente, porque me Ajá. parece una como de las más comunes. Eh, Esa podría ser una de las más comunes, exacto, sí. ¿Verdad? Como por ejemplo que un chico diga, "Ah, es que el profesor de matemáticas dijo esto y de usted, ¿verdad? Entonces la chica se va, confronta al profesor, el profesor le dice, no, yo no dije eso. Ah, pero es que tengo testigos a él y a ella. Entonces, ellos tienen la potestad de irse al departamento disciplinario del MEP a poner la denuncia. Ahí los atienden, los guían, les explican qué tienen que hacer y ujú, ellos solitos pueden poner la denuncia. ok, Ni siquiera necesitan de los papás ahora. mm, sí, pueden ir ellos mismos. Exacto, siendo menores de edad, aún así ellos pueden ir a poner las denuncias a ese departamento en el caso de profesores y si es con alumnos, ¿verdad? Que son pares, es decir, de la misma edad, van a la oficina de bienestar estudiantil del MEP y Mm, ahí bien, ¿verdad? Ponen la denuncia contra otro estudiante. ujú. Sí, de hecho la siguiente pregunta era esa. Pues, ¿cuáles son las medidas más comunes que usted ha visto que se han interpuesto a un funcionario público? En el caso de educación es precisamente denuncias por comentarios, ¿verdad? Por rumores, llamémoslo popularmente, eso se da mucho por la no aplicación de las adecuaciones curriculares, ¿verdad? Porque un profesor de tal materia o el otro de otra materia no me le están aplicando bien a mi hijo las adecuaciones y es una falta gravísima. Mm, Y la otra es
por, creo que se llama malversación de fondos. Y cosas que se desaparecen de las instituciones y nadie responde por ellas, ¿verdad? Y tienen la leve sospecha de quién fue. Entonces se ponen las denuncias. Pero básicamente sería eso, digamos, a nivel de docencia. Y a nivel de pares, más bien es por el bullying y el ciberbullying. Eso es lo que ahora está más complejo en los muchachos. Ujú. En primer lugar, el ciberbullying, donde utilizan las redes sociales para insultar a quien quieran y de la forma que sea. Y también se da el bullying, pero en una menor escala. Ujú. Sí, lo importante del ciberbullying es que hasta de manera anónima se puede Sí, hacer. exactamente. Sé de casos de estudiantes que inclusive yo he asesorado, donde hay pruebas que pueden llegar a juzgados y con eso se dan cuenta, ¿verdad?, de quién fue el que empezó este tipo de violencia hacia la persona, ¿verdad? Ujú, correcto. Si no, sin nada más, sin preguntas por el momento, doy por concluida la entrevista. Perfecto, muchas gracias, más bien. Gracias a Yanin Rojas Ovalía por el tiempo que estuvo aquí conmigo y darme la entrevista. No sé si tienes algo que Perfecto. decir. Con mucho gusto.